Después de tantos años de ver producciones del Hombre de Acero, tanto en cine como en televisión, como en animados, hay una constante una vez que finaliza cada una. ¿Cuándo vendrá la próxima? Cada cierta cantidad de años se rumora o anuncia un proyecto del Hombre de Acero, relacionado o en el que está inmerso, y tristemente muchos han terminado siendo solamente rumores, otros se terminaron ejecutando y otros, muy particulares, iniciaron o se anunciaron y finalmente fallaron. Más allá de lo que muchos creen, esta lista es vasta y hoy, en esta edición del Top de la Fortaleza de la Soledad, les traemos 10 proyectos fallidos en cine o televisión del Hombre de Acero. De esto escuchamos más o menos a mediados de los años 2000, cuando el director y escritor Kevin Smith contó una divertida historia sobre una película de Superman desechada. Con el éxito de la historia del cómic La muerte de Superman, Warner Bros. Recobró los derechos cinematográficos de Superman a los Salkind en 1993 y contrató al productor Jon Peters, quien produjo Batman en 1989, para desarrollar una nueva película de Superman. Peters, a su vez, contrató a Jonathan Lemkin para escribir un nuevo guión. El guión de Lemkin de marzo de 1995, titulado Superman Reborn, presentaba a Lois Lane y Clark Kent con problemas de relación y una batalla de Superman con Doomsday, entre otras cosas. Peters luego contrató a Gregory Poirier, cuyo guión de diciembre de 1995 tenía a Brainiac creando a Doomsday y, entre otras cosas, Superman visitaba a un psiquiatra antes de que Doomsday lo matara. Bueno, los ejecutivos de la Warner Bros. No estaban nada contentos con la idea, y esta película sencillamente se archivó, a espera de una mejor opción que, años más tarde, se trataría de dar. Pero eso es otra historia. Siendo una de las historias más queridas por los fans de Superman, Red Son fue parte también de los planes para llevar al cine. Recordemos que el cómic original, creado por Mac Millar, fue publicado allá por 2003. En 2017, Jordan Buck Roberts propuso una adaptación de Red Son a Warner Bros. Como una rama del universo extendido de DC, con diferentes actores para Superman y Batman. Pero sencillamente le dijeron que no. Mark Millar reveló que Warner Bros. Se había acercado a dos amigos suyos para dirigir una película de acción real de Red Son. Recordemos que para la época, This is Justice League se estaba lanzando y había coartado, de alguna manera, todos los planes para el DCU original, dado su bajo éxito. Por lo que la idea de una película del universo extendido, como luego fueron películas como Joker en 2019 y The Batman en 2022, no estaba en la mente de nadie. Finalmente se estrenó una película animada en 2020 como parte de la línea del DC Universe Animated Original Movies, pero lejos de ser lo que se esperaba. Tras la trágica muerte de George Reeves en 1959, y en medio del éxito de la serie de televisión Adventures of Superman, que iba para su séptima temporada, la producción, pero especialmente el productor Whitney Ellsworth, buscaron cómo solventar el vacío que una serie tan favorable había logrado. Para ello intentaron varias cosas. Primero intentaron crear lo que llamaríamos hoy un spin-off de la serie, para enfocarla en Jimmy Olsen, interpretado por el popularísimo Jack Larson. Un ético, agradecido y fiel Jack se negó a hacerlo. Luego intentaron y filmaron un piloto para una serie llamada The Adventures of Super Pup, una parodia de la serie original pero con perros, y en los mismos sets de la serie de George Reeves. Pero el piloto no fue recogido. Fue hasta 1961
que se les ocurrió realizar un piloto para una serie llamada The Adventures of Superboy. La serie iba a ser protagonizada por Johnny Rockwell como Clark Kent Superboy y Bonnie Henning como Lana Lang. 2 scripts para capítulos adicionales ya estaban preparados. La producción iba muy en serio, pero dada la terrible producción y las muy malas actuaciones, la serie sencillamente fue dejada de lado. Unos años más tarde, una serie animada fue lanzada, y muchos años después, una serie se lanzó con 4 temporadas. Look, there's Superboy. Keep going. Put it to the floor. Luego del fracaso de varios proyectos de finales de los años 90, el nuevo siglo y milenio parecía traer varios proyectos adicionales del Hombre de Acero. Uno fue Smallville, del cual todos conocemos su éxito. El otro fue un script de 2002 llamado Superman Man of Steel de J.J. Abrams, titulado incorrectamente como Superman Fly-By Internet, aunque así es como se le conoce. Era una historia de origen que incluía a Krypton asediado por una guerra civil entre Jor-El y su corrupto hermano. Brett Ratner fue contratado para dirigir en septiembre de 2002, expresando originalmente su interés en elegir a un desconocido para el papel principal, mientras que la filmación iba a comenzar a finales de 2003. Christopher Reeve se unió como consultor del proyecto, citando a Tom Welling como el candidato ideal. Ratner se acercó a Josh Hartnett, Jude Law, Paul Walker y Brendan Fraser para Superman. A Hartnett en particular le ofrecieron $100 millones por un contrato de 3 películas. Hasta el mismo Brandon Routh y Henry Cavill audicionaron para el papel. Superman Man of Steel contaba con un presupuesto que excedía los $200 millones, sin incluir el dinero gastado en Superman Reborn, Superman Lives y Batman vs Superman, otro proyecto fallido que incluso se anunció en la película de 2007 I Am Legend del actor Will Smith. Pero Warner Brothers aún se mantenía firme en fijar una fecha de estreno para el verano de 2004. En marzo de 2003, Ratner dejó el proyecto, culpando a los retrasos en el casting y a las agresivas peleas con el productor Jon Peters. McG ingresó como director en 2003, mientras que Fraser continuó expresando interés, pero temía ser encasillado. Warner Brothers reemplazó a McG con Bryan Singer en julio de 2004, lo que resultó en Superman Returns, que se estrenó en 2006. Luego del éxito rotundo de Smallville entre los años 2001 y 2011, parecía sencillamente imposible que otra serie basada en el Hombre de Acero pudiera ser tan famosa y exitosa. Es más, tras el final, dicha serie fue llevada a los cómics, llamada como la temporada 11, aprovechando el éxito, y se extendió hasta 2013. Luego de eso, muchas especulaciones. En enero de 2018, los productores de Gotham, John Stephens y Danny Cannon y Warner Bros. Television recibieron un pedido de 3 episodios directos para una serie llamada Metrópolis de DC Universe, que seguiría a Lois Lane y Lex Luthor mientras investigan el mundo marginal, la ciencia y exponer los secretos oscuros y extraños de la ciudad antes de que apareciera Superman. La idea llamaba y no llamaba la atención. Incluso en ese mismo mes se confirmaba que la serie se filmaría en Nueva York de junio a diciembre de ese año y que sería transmitida por el servicio de streaming del momento, que, coincidentemente, estaba muriendo para entonces.
Para tener tantos detalles, no hubo noticias de ningún miembro del casting. Luego se dijo que ya no se filmaría en Nueva York, y más tarde, en mayo, que la serie, reportada como retrasada, iba a ser remodelada, ya que se iba a trabajar en una serie de Swamp Thing, que ni siquiera vio la luz oficialmente, y de una serie llamada Titans, que se transmitió finalmente por DC Universe, que también murió después. Luego de eso no hubo más noticias sobre el estado del proyecto de Metrópolis. Años más tarde, y contra todo pronóstico, otra producción del Hombre de Acero vería la luz, Superman and Lois, que fue absolutamente exitosa en el llamado Arrowverse. Uno de los sueños más grandes de los fans de DC casi se hace realidad a finales de la década de 2000. En febrero de 2007 se anunció que Warner Bros. Contrató al dúo de marido y mujer Michelle y Kieran Mulroney para escribir un guión para una película de la Liga de la Justicia. Titulada Justice League Mortal, el guión recibió comentarios positivos de Warner Bros. En junio de 2007, lo que llevó al estudio a acelerar inmediatamente la producción con la esperanza de que la filmación comenzara antes de que la huelga del Sindicato de Escritores de Estados Unidos de 2007 y 2008 comenzara. Warner Bros. Estaba menos que dispuesta a continuar con el desarrollo de una secuela de Superman Returns, y esa es la razón por la cual incluimos este proyecto en esta lista, ya que se sintieron decepcionados con la taquilla. Por eso tampoco se acercaron a Brandon Routh para que repitiera el papel de Superman, ya que Warner Bros. Pretendía que Justice League Mortal fuera el comienzo de una nueva franquicia cinematográfica y se diversificara en secuelas y spin-offs separados. Jason Reitman fue la elección original para dirigir Liga de la Justicia, pero la rechazó. Y entonces llegó George Miller, quien firmó para dirigir en septiembre de 2007 con un presupuesto proyectado de $220 millones. Miller tenía la intención de contratar actores más jóvenes porque quería que crecieran en sus personajes a lo largo de varias películas. DJ Cotrona encabezó el elenco elegido para interpretar a Superman. Sin embargo, la huelga de escritores comenzó ese mismo mes y dejó la película en suspenso. Warner Bros. Tuvo que dejar caducar las opciones para el elenco e intentó retomar en febrero de 2008, cuando terminó la huelga. Warner Bros. Y Miller querían comenzar a filmar de inmediato, pero la producción se retrasó 3 meses. Con los continuos retrasos en la producción y el éxito de Dark Knight de 2008, Warner Bros. Decidió centrarse en el desarrollo de películas individuales protagonizadas por los héroes principales, lo que permitió al director Christopher Nolan finalizar su trilogía de Batman, y el proyecto sencillamente fue cancelado, con la promesa de que algún día se haría realidad. Este fue uno de los momentos de mayor incertidumbre en medio de los proyectos de Superman que hayamos vivido. 4 meses antes del estreno de Superman Returns, Warner Bros. Anunció una fecha de estreno en cines en el verano de 2009 para una secuela, con Bryan Singer regresando como director, junto a Brandon Routh y el resto del elenco. Sin embargo, con el lanzamiento de Superman Returns en julio de 2006, el estudio dudaba en seguir adelante con el desarrollo. El presidente de Warner Bros., Alan F. Horn, explicó que Superman Returns fue una película muy exitosa, pero que debió de haber recaudado $500 millones en todo el mundo. Singer reaccionó con incredulidad ante las quejas del estudio, diciendo que la película recaudó $400 millones. Bueno, tras eso se suponía que el rodaje comenzaría en marzo de 2008, pero nunca se escribió guión alguno, aunque se había escuchado que Singer la habría titulado como Man of Steel, enfatizando que habría más acción que en Superman Returns. Tras meses de escuchar a Bryan Singer balbucear sin ningún tipo de respuesta, en agosto de 2008, el presidente de producción del estudio, Jeff Robinoff, admitió que Superman Returns no funcionó como película de la manera que querían, y que no posicionó al personaje de la manera que necesitaba ser posicionado. Si Superman hubiera funcionado en 2006,
y habríamos tenido una película para Navidad de este año o en 2009, dijo. Ahora el plan es simplemente reintroducir a Superman. Y así sin más, la secuela de Superman Returns murió sin haber nacido. Este es uno de esos proyectos que más que realidad fue más que todo anhelado por los fans para seguir viendo a Christopher Reeve interpretando al Hombre de Acero. Antes del fracaso de taquilla de Superman 4 The Quest for Peace, Cannon Films estaba considerando producir una quinta película de Superman con Albert Pyun como director. La quiebra de Cannon provocó que los derechos cinematográficos del personaje regresaran a Ilya y Alexander Salkind. Se dice que la historia estaría centrada en una muerte de Superman un tanto antes de la muerte oficial de Superman en los cómics. Cientos de entrevistas a Christopher Reeve se le hicieron, preguntando por lo mismo. ¿Habrá Superman 5? En 1991, en una entrevista en el programa Live with Regis and Kathy, Chris habló sobre la posibilidad, sobre que los derechos habían vuelto a los Salkind y que DC estaba viendo cuál podría ser la mejor historia, y que eso es todo lo que sabía. Unos meses después, cansado de tanta preguntadera, dijo que difícilmente volvería a interpretar a Superman, pues ya casi tenía 40, trayéndose abajo cualquier posibilidad. Años más tarde fue aún más evidente, cuando en 1995 su vida cambió radicalmente. El proyecto evidentemente fue desechado y toda esperanza para que una quinta película del Hombre de Acero con Chris se diera, se enterró por completo. That they wrote a script and that the producers of Superman 1, 2, and 3, who did not produce Superman 4, have taken over the rights. That's a very encouraging sign because they'll do the movie properly. There's now discussions going on with DC Comics about what the script should be. That's all I know. Este es otro momento duro para los fans en tiempos modernos. Luego del éxito de Man of Steel de 2013, todos estábamos expectantes de lo obvio, el anuncio de una secuela de Man of Steel. En el Comic Con de ese mismo año, Zack Snyder se subió al escenario y expresó unas palabras que, casi de inmediato, se contradijeron. Habrá otra película de Superman. Los gritos nos hicieron esperar, pero inmediatamente presentó un escudo y luego de una línea narrada por el actor Harry Lennix, supimos que no sería de Superman como lo esperábamos. Se había anunciado Batman v Superman: Dawn of Justice, no una secuela de Man of Steel. Warner Bros. Pictures anunció las fechas de estreno de una lista completa de películas basadas en DC Comics en octubre de 2014, formando un nuevo universo compartido conocido como el DC Extended Universe o el DCEU. Warner Bros. Optó por priorizar Batman v Superman: Dawn of Justice como la segunda película del DCEU después de que Man of Steel no cumpliera con las expectativas financieras de la compañía, a pesar de obtener ganancias. El director Zack Snyder dijo que Brainiac y los kryptonianos encarcelados en la Zona Fantasma fueron considerados antagonistas en la secuela del Hombre de Acero antes de que Warner Bros. Decidiera continuar con Batman v Superman. Una secuela del Hombre de Acero entró en desarrollo activo en agosto de 2016, que el estudio quería que el personaje fuera adecuado para el público y que era una prioridad absoluta para ellos. Matthew Vaughn era para Warner Bros. La mejor opción para dirigir la película y tuvo conversaciones preliminares sobre el proyecto en marzo de 2017. Después de la problemática producción de la película del DCEU Justice League del mismo año, Warner Bros. Replanteó su enfoque hacia los proyectos de DC. A finales de 2017 se anunció que una secuela del Hombre de Acero no llegaría en el corto plazo, y el productor de la Liga de la Justicia, Charles Robin, dijo que se había discutido las ideas de la historia de la película, pero que no había ningún guión. La estocada final se dio en octubre de 2022, cuando se reveló que Warner Bros. Estaba desarrollando un proyecto que se describió como una secuela del Hombre de Acero con Robin como productor, y se esperaba que Cavill retomara su papel. Fue cuando Henry Cavill apareció en un cameo de Black Adam en 2022, a lo que poco después Warner Bros. Hizo que Cavill anunciara que regresaría como Superman para proyectos futuros.
En noviembre de ese año, James Gunn llegó a DC Studios y Cavill expresó su interés, ansias y entusiasmo por reunirse con James Gunn. Pero de esa reunión lo que se le reveló al actor era que estaba fuera. Y así finalizó una de las etapas de Superman más desperdiciadas de la historia. But I want to take a second, to come up personally. I know there's been a lot of speculation about what we're doing, and I just wanted to say that, say from me, come from me, and say that that it is official that we are going to make another Superman movie. No podía ser otro. Este es el proyecto de proyectos fallidos del Hombre de Acero. La historia, casi todos se la saben, pero siempre es interesante contarla. Kevin Smith le presentó a Jon Peters el esquema de su historia a finales de 1996, y se le permitió escribir un guión bajo ciertas condiciones. Peters no quería que Superman volara, que no usara el traje azul y rojo, y que Superman luchara contra una araña gigante en el tercer acto. Smith aceptó los términos y el guión fue titulado Superman Lives. Smith originalmente sugirió a Tim Burton para dirigir el guión, y Burton firmó con un contrato de Pay or Play de $5 millones. Warner Bros. Originalmente planeó una fecha de estreno en cines para el verano de 1998, en el 60 aniversario del debut del personaje en Action Comics. Nicolas Cage, un fanático de los cómics, firmó como Superman con un contrato de pago o juego de $20 millones, creyendo que podía reconcebir el personaje. Originalmente el rodaje debía comenzar a principios de 1998. En el verano de 1997, Superman Lives entró en preproducción y Burton contrató a Wesley Strick para reescribir el guión de Smith. Al departamento de arte se le asignó la tarea de crear algo que poco o nada tenía que ver con los cómics de Superman. La producción iba tan en serio que Burton eligió Pittsburgh, en Pensilvania, como su principal lugar de rodaje de Metrópolis, y mientras que las fechas de inicio del rodaje se retrasaron, se construyó una pieza menor del decorado de Krypton, y Cage incluso asistió a pruebas de vestuario. En abril de 1998, a días solamente del inicio de la filmación, Warner Bros. Finalmente decidió suspender la película, la cual en este punto de la producción el estudio ya se había gastado $30 millones en desarrollarla. Este guión mutó a lo que luego conoceríamos como Superman Flyby y luego a Superman Returns, que es la que finalmente vimos en el cine 8 años después. Esta historia fue compilada en un maravilloso documental llamado The Death of Superman Lives, What Happened, del desaparecido cineasta Jon Schnepp. Y el resto, como se dice, es historia. ¿Qué les pareció este top? ¿Recuerdan algún otro proyecto de Superman que no se terminó ejecutando? ¿Cambiarían alguno de posición? Queremos conocer sus opiniones. Y con esto damos punto final a otra edición del Top de la Fortaleza de la Soledad. Los esperamos en una próxima edición.